Y lo habíamos anunciado en la introducción, vamos a estar hablando de los derechos del consumidor. Y una vez se siente, sobre todo cuando tiene algún tipo de inconvenientes con alguna empresa que presta servicios, se siente un verdadero idiota. Y por eso vamos a hacer una pequeña introducción a los derechos del consumidor junto con Ulises Boneto, nuestro entrevistado del día de hoy. Bienvenido, Ulises, muchas gracias. No, por favor, gracias. ¿Tenemos derechos como consumidores? Sí que los tenemos. No siempre los ejercemos o los defendemos como corresponde según las herramientas que existen, ¿no es cierto? Pero sí que los hay y están bastante bien regulados en todo lo que es el ordenamiento jurídico nacional y a partir de 2015 sobre todo con la incorporación de estos derechos en el Código Civil y Comercial. Y por ejemplo, ¿derecho a qué tenemos como consumidores? Bueno, partiendo desde la Constitución, que tiene un artículo específicamente referido a este tema, que es el artículo 42, donde habla a un derecho a una información adecuada, veraz, al derecho a un trato digno. Bueno, hay bastantes cuestiones que realmente las empresas o los proveedores no siempre realmente los cumplen, ¿sí? La verdad es que está al tope de los reclamos de lo que hay en los juzgados y en los organismos gubernamentales que toman este tipo de denuncias. Los reclamos por derechos de consumidores y usuarios van a la cabeza por mucha ventaja, sobre todo contra los bancos y las compañías de telefonía celular. Y a ver, empezamos por el ABC. Tengo un problema precisamente con un banco o con una compañía X. ¿A quién tengo que recurrir? ¿Cómo tengo que empezar ese reclamo? En primera instancia es hacer algún tipo de reclamo por los canales que otorga el mismo proveedor o la empresa para que uno como consumidor o usuario de algún servicio pueda plantear esta deficiencia en la prestación de servicio o en el producto que haya adquirido, ¿no es cierto? Muchas veces dan un correo electrónico o ponen un mecanismo a través de una página web, o lo más común, que por ahí ahora está cayendo en desuso, pero era el famoso 0800 del teléfono. Ahora por ahí ya hay más WhatsApp o a través de las redes sociales se puede hacer lo mismo. Lo primero es encarar por ese lado, ¿sí? Plantear bien cuál es el problema, exponer bien claro los hechos y ver si hay algún tipo de respuesta de la empresa, una respuesta que intente ser eficiente en cuanto al resolver el problema y al tiempo en que le lleve a resolver el problema, ¿no? Porque por ahí si se va mucho en el tiempo tampoco nos sirve, dependiendo del producto que uno esté reclamando, ¿no? De cuál sea el problema. Si eso no funciona, ya después habría que hacer un reclamo por escrito a través de una carta documento a la empresa, o puede ser también una nota simple, firmada, siempre y cuando se entregue en mano y quede una constancia fehaciente de la fecha en la que ingresó, de quién lo recibió, y narrar bien los hechos y acompañar todas las pruebas que uno tenga, fundamentalmente prueba documental, que son facturas, tickets, puede ser algún contrato, siempre en copia, jamás hay que entregar ningún tipo de documentación original. Bien. También hay distintas oficinas gubernamentales. Acá en Las Rosas tenemos una oficina de defensa del consumidor donde reciben estos reclamos de cualquier usuario o consumidor y le dan un trámite administrativo que no es judicial, que eso es lo último, digamos, la última etapa. Y bueno, la oficina de defensa del consumidor lo primero que hace es comunicar este problema a la empresa y se cita a una audiencia de conciliación para ver si hay algún tipo de posibilidad de resolver el conflicto en el corto plazo. Y si no, continúa ya a través de la imposición de multas por la municipalidad y el privado, digamos, el consumidor, tiene ya abierta la vía judicial para hacerle reclamo. Ahora, cuando yo llego a esta instancia, llámese defensa del consumidor o la vía judicial, ¿tengo que tener algún soporte escrito previo de que yo hice el reclamo ante la empresa correspondiente o no? Te lo pregunto por esto, porque muchas veces los sistemas de reclamo de las empresas tienen que ver con una comunicación telefónica, por ejemplo. A mí no me queda ningún documento de ese reclamo que yo hice. No siempre. Sería la situación ideal tener un soporte físico en papel, por ejemplo. Pero como bien vos decís, a veces se hace el reclamo por teléfono. En ese caso lo que hay que pedir es que te diga la persona que te atendió su nombre, cuál es su cargo dentro de la empresa, cuál es el número de reclamo que se le asignó a ese llamado que vos hiciste, y eso guardarlo. Y para lo futuro, cuando vos hagas el reclamo ante la defensa del consumidor o el reclamo judicial, eso te va a servir como una prueba, ¿sí? Sí, está perfecto. Y ahora bien, cuando llegue esa mediación, ya sea defensa del consumidor o cuando se llegue a una instancia judicial, ¿el trámite entra en un proceso engorroso
¿O es un proceso de resolución relativamente simple? El trámite administrativo es relativamente sencillo porque lo que se hace es, se cita una audiencia de conciliación, como te dije antes, en la cual la comparecencia del proveedor es obligatoria, o sea, la empresa tiene que asistir a través de algún apoderado. Si no asiste, ya se genera una presunción de culpabilidad, ¿sí? En lo que es la parte judicial, la Ley de Defensa del Consumidor establece específicamente que el trámite tiene que ser el más breve posible, que vendría a ser en nuestro caso el trámite sumarísimo. ¿Sí? En la letra de la ley debería ser bastante rápido. No es lo que ocurre cuando uno ingresa lamentablemente a lo que es la Administración de Justicia. Son cuestiones que llevan un año, quizás 2 años, casi con seguridad. Ahora, bien decías vos al principio, el reclamo muchas veces es con los bancos y con las empresas, sobre todo de telefonía celular. A uno le da la impresión muchas veces, frente a un problema, es que mientras no hay problema, todas las compañías de servicios son espectaculares. Ahora, a la primera dificultad, desaparecen, exactamente. Sí. Es lo que suele ocurrir y por eso están al tope de los reclamos, porque la gente reclama mucho, no solamente el daño directo en sí, como puede ser un servicio mal prestado o un bien que compraste y te vino roto, no solamente eso, sino que se denuncia mucho la falta de información, esto de engaña pichanga, que te dicen una cosa así, te esconden la otra, que no te dan copia de los contratos, que te meten en contratos conexos, que vos firmaste una cosa y terminaste comprando, abriste una caja de ahorro y te compraste un seguro y una cosita y otra cosita, el trato indigno, cuando por ejemplo te hacen esperar muchísimo tiempo al teléfono o en una cola de un banco, son todas cuestiones que no tienen que ver por ahí con el producto o el servicio en sí, pero que sí están contemplados dentro de los derechos y la gente los reclama. ¿Y qué pasa a ver con la famosa letra chica? Porque muchas veces las compañías esgrimen que, bueno, esto estaba escrito, acá están en estas 54 hojas que yo le di para que lea, si usted no la leyó y firmó debajo es su problema. Claro, ¿Qué pasa con eso? Eso no es así. La Ley de Defensa del Consumidor establece, o sea, surge de la idea de que en esta relación contractual que hay entre el proveedor o las empresas y los consumidores no hay una simetría, ¿sí? Hay una persona, la empresa, que es muy poderosa contra un consumidor que no lo es y que carece de información y que muchas veces en la velocidad o en la necesidad de adquirir algún bien o producto no toma los recaudos necesarios, ¿no es cierto? Esto está específicamente regulado en cuanto a lo que tiene que ver con la publicidad engañosa, que digamos todas aquellas cuestiones que infieren dentro de la publicidad engañosa son no tenidas en cuenta, las cláusulas abusivas, a veces te ponen intereses que son exorbitantes o requisitos que son exorbitantes, todas esas cláusulas no tienen ninguna validez, que no significa que no tenga validez el contrato en sí. El contrato permanece, pero aquellas cláusulas que sean consideradas abusivas se tienen como por no escritas y al mismo tiempo establece siempre un principio que es indubio pro consumidor, que quiere decir que ante cualquier duda en la interpretación, ya sea de una norma legal o de alguna cláusula de algún contrato, debe estarse siempre para aquella que sea más favorable al consumidor. Entonces, realmente hay muchos mecanismos para defenderse, la gente no lo sabe del todo, muchas veces también son cuestiones de una cuantía ínfima, entonces por ahí la gente, entre lo que te decía antes, de meterse en un proceso judicial, prefiere dejarlo pasar y listo. Pero habría que empezar a reclamarlo, sobre todo por el tema de las multas que se imponen a las empresas, para que empiece a cambiar la tendencia que viene desde siempre, ¿no es cierto? Vos sabés que un fenómeno también de las empresas actuales es que venden muchos productos por teléfono, es decir, ya no está más ese contrato físico que uno veía y firmaba. ¿Qué validez tiene esa venta, por ejemplo, por teléfono, que mucha gente termina aceptando algún tipo de producto de esa manera? Es plenamente válido, se puede hacer, siempre después debe darse un soporte en papel, debe darse una copia de ese contrato que vos, si bien lo aceptaste por vía telefónica, después cuando te llegue el producto o el servicio debe llegarte también una copia de cuáles son las condiciones que vos pactaste, ¿no es cierto? Lo que es importante saber es que siempre que uno contrate a través de uno de estos medios, puede también después dar la baja a través del mismo medio. Si vos contrataste a través de un teléfono,
vos podés cancelar el servicio o devolver el producto a través del teléfono. Ellos están obligados a aceptarlos. No es cierto que tenés que irte hasta Rosario o hasta Buenos Aires si no tiene domicilio. Las empresas tienen domicilio por ahí en Córdoba capital, y se hace muy difícil hacer cualquier tipo de reclamo. Si se hace por internet, se puede hacer por internet, por teléfono, lo mismo. Y fundamentalmente para las compras que no se hacen en persona, ya sea vía telefónica o por ejemplo a través de internet, que ahora está muy de moda, también hay 10 días que tiene el consumidor desde que recibe el producto para devolverlo, sin invocación de causa ninguna. Vos lo recibiste, te arrepentiste, lo devolvés. Te tienen que devolver el dinero. Eso es así. Está. Cuando uno quiere darse baja de un servicio o porque tiene algún inconveniente en el servicio, ¿necesariamente en la resolución del caso va a tener algún beneficio económico o puede conformarse simplemente con que no le cobren lo que quisieron cobrarle? Bueno, a veces sí y a veces no, dependiendo del caso. Uno puede reclamar el daño directo, digamos, el perjuicio que ha sufrido por el servicio no prestado, los días que haya estado sin servicio de internet o un producto que haya comprado en mal estado, y después puede pedir también otro tipo de daños como daños resarcitorios, daños punitorios, pero ya ahí ya la prueba no es tan sencilla. En lo que es el daño directo en sí, al consumidor le basta comprobar el incumplimiento del contrato. No tiene que probar que ese incumplimiento es culpa de la empresa ni de nadie. Yo contraté tal cosa y no lo tengo. Y la empresa es quien deberá salir a explicar si ese incumplimiento se debe a alguna causa por la cual no tiene que responder. Hasta ahí bien. Ahora, si vos querés reclamar un daño moral, vas a tener que probarlo. Bien. ¿Sí? No es tan sencillo. Pero en algunos casos se puede dar. Al principio hablaste de una cuestión de que una vez cree que los tiempos que la empresa tiene para dar una respuesta a uno le parecen muy largos. ¿Sí? Digo, ¿hay un estándar en el sentido? Porque la empresa puede esgrimir, bueno, yo para resolver tal cosa necesito tantos días hábiles, por ejemplo. A mí eso me parece una eternidad. Claro. No hay un límite, como un tope de días por los cuales debe responder. El tope de días está en la cuestión de las garantías, pero por ejemplo en cuestiones que no son de productos, que son de servicios, como puede ser un banco o puede ser también, hay mucho reclamo de lo que son los planes de ahorro de los autos, que por ahí se contrata una cosa, aparece otra, sube la cuota, el precio, son bastante difíciles de entender. Uno se hace el reclamo y es cierto lo que vos decís, la parte administrativa, que el mismo trámite administrativo que le da la empresa es muy largo, demasiado largo, demasiado. Entonces habría por ahí, se me ocurre como una idea, en la intimación poner uno mismo el plazo, darle 72 horas, 5 días hábiles, poner uno mismo el plazo y a partir de ahí que queden realmente constituidos en moras y a vos se te abre ya la otra acción. El argentino en particular no conoce los derechos que tiene como consumidor. Supongo que las empresas en ese sentido también se ven aprovechar de esa situación. Ahora, ¿esto es un fenómeno de la Argentina o en el resto del mundo es lo mismo? No, sucede en todas partes del mundo. Por eso es un movimiento de lo de los consumidores y usuarios que ha venido increciendo a través desde la década del 90 más o menos. Todas las reformas constitucionales y los grandes movimientos tienen que ver mucho con la cuestión de la protección de los consumidores y usuarios porque vivimos en una sociedad de consumo. Entonces realmente se ha creado este nuevo fenómeno en donde hay una población muy grande que se siente desprotegida sobre otra que tiene un poder económico y un poder político muchas veces también. Entonces sucede en todos lados, no solamente acá. Y como consumidores en estos canales de mediación, estas disputas, ¿tenemos las de ganar o sí? Si te aguantás los tiempos, si te aguantás los tiempos, sí, porque como te decía antes, la ley de defensa del consumidor establece ciertos principios protectorios para el consumidor y muchos presupuestos a favor del consumidor, que son luego las empresas quienes tienen que salir a destruirlos. Esto es algo como el principio de inocencia, que el Estado tiene que destruirlo para meter a alguien preso. Bueno, acá sería algo similar. Es la empresa la que tiene que salir a demostrar que no cumplió el contrato o no otorgó un bien en perfecto estado por alguna cuestión que no le sea imputable a ella, ¿no es cierto? Pero sí. Hay bastantes cuestiones a favor si uno logra meter los casos, que son casi todos, hay muchos, porque como te decía antes, la sociedad de consumo estamos todos metidos, y si uno logra meter el hecho del problema dentro de la ley de defensa del consumidor,
lleva las de ganar. Bien. ¿De que la gente se queja de cualquier cosa o hay algunos ítems puntuales que van a la cabeza? Depende de cada persona. Generalmente se queja con razón. Nadie se va a ir a un estudio de abogado ni se va a tomar el trabajo de ir a la municipalidad, perder una mañana o incluso meterse en un proceso judicial por nada. Generalmente no ocurre, pero a veces sí, hay que decir la verdad que hay veces que uno por ahí intenta decirle, bueno, por ahí no vale la pena, un mínimo de tolerancia también está implícito en cualquier tipo de relación humana que haya, ¿no es cierto? Está. Ulises, muchísimas gracias, ha sido muy claro. Nos vamos a la pausa y seguimos en Las Cuatro Estaciones.